presentamos con ustedes Voz para el Cambio, Tiro al Blanco. Decir tiro al blanco es decir Narciso Isa Conde. Estamos en julio. Hay un hecho que uno debe siempre recordar. 26 de julio. Y 26 de julio no por el ajusticiamiento o el asesinato de Lili, 1899, sino 26 de julio por lo que marcó en el año 1953 la acción de un grupo de jóvenes en el centenario del natalicio de José Martí con Fidel Castro a la cabeza. El intento de asalto o de toma del cuartel Moncada, la segunda fortaleza en importancia de Cuba, para entonces a partir de ahí recuperar armas e iniciar el movimiento guerrillero. Aquello en su momento, la parte militar como que fracasa, pero queda sembrado el ejemplo. Y entonces uno dice, dejar morir el acontecimiento o rememorarlo, refrescarlo, para siempre estar pendiente de su impacto, de las consecuencias, de su valor histórico, de su trascendencia histórica, aquel 26 de julio que llamó la atención de la juventud de América Latina. Entonces, este viernes se va a conmemorar un acto para recordar aquello, lo del 26 de julio. Ese movimiento, Narciso, para la juventud, que por momentos uno siente que en los jóvenes de hoy como que se va perdiendo aquel hecho, y es preciso recuperarlo en términos de memoria histórica, porque cuando se pierde la memoria histórica en los pueblos es como empezar de nuevo, y es un poco también no tener claro para esa juventud que debe ser el relevo, el horizonte, por donde encauzar las acciones. Mira, de las instancias de dominación han hecho un enorme esfuerzo por borrar, deformar la memoria histórica. Eso tiene ese efecto que tú dices. Un pueblo que no conoce su historia. Y aquí hay que hablar de pueblos, porque el 26 de julio es un acontecimiento que marca el inicio de un nuevo ciclo en todo el continente, en toda nuestra América. Un ciclo que no ha concluido, que ha tenido olas, reflujo, olas de reflujo. Lo inicia el proceso hacia la victoria de la Revolución Cubana. Fue un acto de audacia. Muchas veces esa manera de actuar un poco herética, ¿no? Fuera de los cánones políticos tradicionales, de atreverse a crear una situación, a desplegar el heroísmo, ¿no? Frente a un poder opresivo, convierte lo que puede ser una derrota militar en una victoria política. Ese fue un revés militar, pero fue una victoria política, porque de ahí surge un nuevo movimiento revolucionario que en poco tiempo logró, fíjate que desde el 26 de julio al 59 hay menos de 3 años, ¿no? Del 56, 26 de julio del 56 El hecho del Moncada es en el 53. 53. Hay 6 años. Pero el movimiento se reinicia en el 56. En el 56. Se reinicia lo de la guerra. Exacto. Ese curso. Fíjate, tú, en pocos años se conforma el movimiento. Ya después de la historia resolverá de la prisión de Fidel, de la ida al exilio, la reorganización del movimiento. La Revolución Cubana inicia el ciclo de la nueva independencia continental, de la pionera de la nueva independencia, y no solo, con un profundo contenido social, de transformaciones sociales. Y en el marco de todo el tema de la llamada Guerra Fría y de la polarización campo socialista, campo capitalista, Unión Soviética, Estados Unidos, emerge un proceso que paso a paso y aceleradamente se transforma en un proceso de orientación socialista que todavía perdura.
brega permanente, ¿no? Inicia al mismo tiempo la primera gran ola transformadora, que fue una ola donde proliferaron los movimientos guerrilleros durante varios años, ¿no? Estamos actualmente en una cuarta ola dentro de ese ciclo, que precisamente inicia, precedido del levantamiento zapatista, inicia el levantamiento de Chávez y la victoria después posterior electoral del movimiento Quinta República. Es decir, estamos en la cuarta oleada y la revolución cubana está de pie. Es sin duda un acontecimiento histórico de extraordinario valor para los pueblos del continente. Hablando de esto, Narciso, hay que hablar del ejemplo en términos históricos. Recientemente falleció don Hugo Tolentino Díaz, y un hombre que siempre fue visto en la República Dominicana, a pesar de su militancia en el PRD, luego en el PRM, como un hombre profundamente ético, un hombre profundamente moral, que no se contaminó con la corrupción del PRD siendo gobierno, ni él mismo siendo funcionario público, incluso como la renuncia a Hipólito Mejía como canciller. Vínculos de Narciso con Hugo Tolentino en algún momento de la vida política, algunas relaciones fraternales, políticas o simplemente personales con Hugo Tolentino Díaz. ¿Cómo ve Narciso la figura de Hugo Tolentino Díaz en términos históricos? Mira, Hugo es reconocido por sus valores éticos morales, como tú decías. Y eso es bueno. Eso es bueno. Más en el mar de corrupción y todo lo que ha pasado en el sistema de partidos en la República Dominicana. Pero hay que ir más allá en el caso de Hugo. Bueno, yo tuve las primeras referencias de Hugo ya en los inicios de la lucha universitaria, ajusticiado al tirano. Nos llegaban informaciones del exilio, ¿no? En Estados Unidos, en Cuba, en Europa. Se hablaba de Hugo Tolentino en París, con Silvano Lora, con Guarocuya Batista del Villar. Y ya luego uno conoció que Hugo en París incursionó en un proceso de formación marxista y de un enfoque de la historia colonial muy crítico de la historia tradicional, y eso lo llevó incluso también a desafiar la tiranía de Trujillo, a asumir su estancia en Francia como un componente del exilio dominicano crítico de Trujillo. Entonces nosotros tuvimos un papel importante como movimiento estudiantil en dos sentidos respecto a Hugo y a otros intelectuales dominicanos que estaban en el exterior. Nosotros lo veíamos con mucha esperanza, ¿no? En términos de nuestra afiliación de izquierda, revolucionaria, y hablaban de los exilados de pensamiento más avanzado. Entonces luchamos por su retorno en conjunto de los exilados, pero además cuando logramos que vinieran, nosotros luchamos por su ingreso a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros dimos una batalla en la Facultad de Ciencia de la Salud, hoy Ciencia de la Salud, en la Facultad de Medicina, por el ingreso de Guarocuya contra el predominio conservador que había en la UAS, igual de Hugo Tolentino. Y Hugo Tolentino, ahí es que yo conozco a Hugo Tolentino. Hugo Tolentino se convierte en una especie de líder de los estudiantes de Fragua, no solo de la Facultad de Sociología y de Derecho donde daba clase, sino de todos nosotros. Era uno de los referentes, de los profesores que decíamos nuestro, ¿no? Nuestro. Pero donde yo tuve una relación fuerte, intensa
fue en abril. Previo a abril, cuando el golpe de Estado, por las relaciones, es decir, Hugo se vinculó al Partido Socialista Popular, el retorno al país. Y junto con Pericles, cuando regresó Pericles, junto con Pedro Mir, junto con Silvano, nosotros ya en funciones dirigentes en el partido, primero a nivel de la capital, luego a nivel nacional, teníamos una relación intensa y fuerte con ellos, y en especial con Hugo también desde la universidad. Y forjamos una gran amistad. Hugo me dio una solidaridad tremenda en los momentos de clandestinidad. Y especialmente en la Revolución de Abril se consolidan esos vínculos. Yo recuerdo haberlo encontrado en la zona norte de la capital, y él estaba ya el intelectual combatiente, ¿no? Con armas en la mano. Y luego, cuando viene toda la operación limpieza, la matanza en la zona norte, que todos nos desplegamos hacia la zona constitucionalista, hacia la parte sur de la capital, es donde más se estrechan las relaciones, porque tuvimos incluso relaciones comunes. Yo participaba en el equipo político, un poco el frente político, la comisión política de la revolución, con PRD, PSP, todavía no habíamos cambiado el nombre a PCD, 14 de junio, MPD, Movimiento Constitucionalista, Camaño coordinaba eso. Y entonces había una relación fuerte con la Cancillería, por todo el peso de lo internacional, la intervención norteamericana, y Hugo fue un factor clave en la Cancillería, dirigida muy brillantemente por Jotin Curi, pero con un aporte de Hugo fundamental, ¿no?, en ese sentido. Y en los debates políticos, en la formulación de política en ese periodo. Entonces, todo esto creó una relación muy fuerte que se extendió posteriormente. Hugo entra en relación con Bosch primero, Bosch Peña, en ese proceso por el rol que juega en la Revolución de Abril, y en poco tiempo estuvo más, bueno, cuando se produce la ruptura del PLD, él se inclinó primero tuvo un periodo corto con Bosch, pero se inclinó por ser parte del entorno de Peña Gómez. Hay que decir que en ese paso que él dio, que no fue un paso de ruptura con nosotros ni nada de esto, fue como un proceso muy singular, ¿no? Ya un PRD avanzado en términos del posicionamiento político. Había en el pensamiento de Hugo un factor dominante, que era el antiimperialismo, y no se puede separar a Hugo del antiimperialismo, ni siquiera en el marco del PRD, de su militancia en el PRD, de su rol de dirección, de su rol de canciller. Lo que lo lleva a renunciar a Hipólito es el antiimperialismo, frente al tema de Irak y otras trajines que estaba haciendo el gobierno de presencia militar, incluso de Estados Unidos en la República Dominicana. Y eso me lo confesó él a mí. Yo tuve una reunión con él, incluso en la misma Cancillería, porque nosotros estábamos enfrentados al gobierno de Hipólito con el tema de las tropas en Irak, por el que hicimos la denuncia de una muerte, en fin. Ese era un elemento que tenía mucho que ver con su formación histórica. Y ese es otro factor que hay que destacar. Hubo uno de los que subvierte la historiografía cronológica, tradicional, conservadora, y bueno, rescata la figura de Luperón. El libro sobre Luperón de Hugo juega un papel importantísimo en términos de la nueva historia dominicana, ¿no? Entonces, sin duda alguna, en todos esos aspectos, él no cede. Él se mantiene en lo ético, moral, en el posicionamiento antiimperialista y en el uso del marxismo como un instrumento de análisis. Fue leal a esas convicciones, permanentemente hasta el día de su muerte. Bueno, muy bien, se nos
fue el tiempo, o el tiempo nos vence aquí en Tiro al Blanco, Voz para el Cambio. Gracias, Narciso, por estar con nosotros. Para ustedes muchas bendiciones. Y habrá de nuevo Tiro al Blanco y Voz para el Cambio. Gracias, Narciso. Bien. Telecanal 28.